Buenas y buenas, ¿cómo estamos? Un día bastante bueno. Gracias por acompañarnos y bueno, decir a todos y a todas en este último podcast que estamos haciendo, en buen día que tenemos de día. Son las 13:33 y estamos en junio de 2023. Sí, 2023 a 27 del junio. Bueno, vamos a comenzar y vamos a dar paso a un nuevo podcast y un nuevo programa de cómo vemos a nuestra familia. Bueno, vamos a hablar de este tema que es cuando tú tienes una dificultad y cuando encuentras una libertad, más bien, una libertad que en tu país no encuentras y que en tu país no tienes. Una libertad que últimamente en España hemos caído muy bajo estos 7 u 8 años. Nuestros padres españoles se pensaban que íbamos a tener trabajo, que íbamos a tener todo lo que tiene otros países, que es trabajo, un buen sueldo, el nivel adquisitivo, todo lo que tiene un gran europeo, pues lo estamos perdiendo gracias a unos políticos que lo único que ven, los políticos españoles, lo único que ven es arruinar el país, es lo que quieren todos. El problema de la sociedad es que, por ejemplo, si nos vamos a Canadá, a Estados Unidos o a México, encontramos que hay mucho dinero, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, y cuando empieza el verano hay mucha diversión. Canadá, por ejemplo, son muy divertidos porque llega el verano y hacen cosas divertidas. Pero también Estados Unidos es un país divertido, sobre todo cuando vas de discotecas y cuando vas de por ahí, ¿no? Es un país bastante hermoso y novedoso. La cuestión de ese país es que Estados Unidos siempre fue un gran país, sobre todo de culturas, tanto españolas como su propia cultura, lo dijo. Entonces, claro, el problema de Europa es que si te vas a Europa, no puedes divertirte como en Estados Unidos se divierten. No puedes hacer vídeos como ellos tan graciosos, ¿no? Y tan light, ¿no? Y eso es lo que encuentro yo en Europa. Europa es un continente pobre, sobre todo España, que es como Cuba, que nos quieren llevar a la ruina y lo van a conseguir porque cada día con el tema de Ucrania, Rusia y toda la movida rusa que tenemos hoy en día, actualmente, estamos teniendo grandes problemas hoy en día. Claro, el problema es que cuando se hizo la Tierra, se hizo las placas tectónicas, el continente europeo se separó del americano y tal. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que el continente americano está al lado de Rusia, o sea, Alaska tenía que pertenecer a Rusia, pero Rusia lo vendió a los americanos en su momento y ahora es de Estados Unidos. ¿Qué digo con esto? Que las placas tectónicas europeas tenían que estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Europa hay mucha gente española que está perdiendo el poder adquisitivo y no sabe con qué divertirse, ¿no? Está trabajando para divertirse en España, que son las mismas fiestas populares y son bastante aburridas, sobre todo eso, hay que decirlo con mucho dialecto, con mucho sentido del humor. España fue un país que en el siglo XIX o en el siglo de los templarios
era la hostia. Sí, era la hostia. Se peleaban, se mataban unos al otro, pero no era lo mismo como ahora. Porque ahora mismo, actualmente, vemos en Instagram, que yo veo mucho Instagram, veo mucha gente que se está divirtiendo a una manera increíble. Muchos gringos, muchas personas americanas se están divirtiendo bastante bien. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que tiene que pasar. Pasa que el mundo europeo está pegado al continente ruso y claro, un español no puede permitirse el lujo de ir a Estados Unidos o ir a Canadá. Hay mucha gente que está así jodida, ¿eh? Y no es normal que haya una crisis por culpa de un gran país como Rusia, que Rusia tiene toda la culpa, que Rusia tiene esa mentalidad de soviético, malicioso, más bien afamado, porque son unos putos asesinos, eso hay que decirlo con puño y letra, y nunca va a haber un puto puente amistoso entre Rusia y entre Estados Unidos para poder los europeos pasar. ¿Por qué digo esto? Digo porque nosotros los europeos tenemos que transportar nuestro grano de pienso o materiales o coches o tal al otro continente, al continente americano. Claro, Jesús cuando hizo la tierra la hizo mal porque se separó el continente europeo al americano. Claro, dices tú, ¿por qué teníamos que separarnos si estamos muy felices? Pecado. Vio que si tuviésemos el continente americano juntos, que iba a pasar cosas tremendas. Y decidió separarnos. Separarnos como si fuésemos hombre y mujer, ¿no? El problema, Jesús no quiere que nos juntemos los continentes. Jesús lo que no quiere es poner las cosas fáciles. Jesús lo que quiere es poner las cosas muy difíciles para que tú no puedas viajar a Estados Unidos, a Europa o a donde tú quieras de la Unión Europea. Y eso es muy triste. Que un Dios como Jesucristo, no pueda, como somos todos tan religiosos y tan buenos y tan no sé qué, ¿por qué Jesús nos hizo esto a los europeos y a los americanos? ¿O es que no teníamos derechos para poder conocer el nuevo mundo que estaba separado? ¿Qué teníamos que hacer? Porque la pregunta es a Jesucristo, eso se lo digo a Jesucristo, si estuviese vivo. ¿Por qué Jesucristo separó los continentes? Por algo pasó. Y esa es la gente americana, mexicana y española y otros países del mundo. Nadie piensa por qué el continente europeo se separó del continente americano. Y es muy triste que la Unión Europea no haga nada por conectar a Europa a los americanos. La única pobreza que tenemos en los pueblos europeos, o sea, en el Parlamento Europeo, es que nadie decide conectar América por un túnel para llegar a Canadá. Imaginaos, eso sería un gran invento. Un gran invento para poder pasar desde Estados Unidos a Europa, por España. El problema es que la situación que estamos viviendo es dramática, porque nos está afectando la economía rusa a la economía europea. Cuando los europeos se meten en problemas, tenemos que actuar. Cuando el ucraniano pide socorro, tenemos que actuar. El problema es que los eslavos son muy así, muy de metepatas. Nuestros gobiernos
americanos, canadienses y europeos están ayudando a un país como el ucraniano por culpa de ellos y por culpa de su país, que nos están metiendo en un gran lío. Es eso lo que está pasando. O sea, ¿afecta a la economía europea la guerra de Ucrania y de Rusia? Por supuesto que sí. Y estamos viendo la subida de gas, la subida del aire y la subida de todo. De los alimentos, del gasoil. No sé si en Estados Unidos están subiendo el gasoil o están bajando o no se sabe. Pero no sé lo que va a pasar. Yo lo único que rezo es que en este programa, con mis oyentes, me puedan escuchar y me puedan, no sé, escuchar y decir que lo que está pasando actualmente sobre esta guerra de Ucrania y de Rusia es que es un problema gordo. Es un problema gordo porque América tenía que estar junta de Europa. No está por una razón. La única razón es que nos remontamos, hay que remontar en el siglo I antes de Cristo. Jesús de Nazaret murió en Nazaret, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí? Que ahí es la historia que cuando dos continentes se separan, se crea la humanidad, ¿sabes? Se crea los romanos, se crean los, ¿cómo se llama? Los anglosajones, los eslavos, los vikingos, y se crean una raza europea que desconoce al continente nuevo, ¿no? Que es el americano, el canadiense y Sudamérica y Centroamérica. Y ese es el problema de la ciudadanía, que Jesús muere en Nazaret solo para que actualmente la humanidad no pueda viajar a Estados Unidos. Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos no pudieron viajar, conocer a Estados Unidos. Y es muy triste, de verdad. Es muy triste que nuestros abuelos se mueran sin conocer Estados Unidos, sin conocer países conquistados por España. Es muy triste. Es muy triste que haya una guerra por Ucrania y por Rusia. Sí, es muy triste. Es muy triste que no haya un puente amistoso entre Canadá, o sea, entre Alaska y el continente ruso. También es triste. Pero es que es así, o sea, los eslavos se buscan la ruina. Quieren buscar la ruina a Europa, a ellos mismos y tal. No, yo veo que no evoluciona esto. Esto no va a evolucionar. Porque está el señor Putin ahí delante de nosotros, de la Unión Europea. Es muy triste que la gente europea no se pueda divertir, ir a Estados Unidos, a Nueva York, a conocer. Muy poca gente es afortunada de viajar, coger un avión, ir. ¿Sabes cuánto vale un vuelo desde Estados Unidos? 1.000 euros o 2.000 euros. Yo miré, hay viajes de 3.000 euros y pico. ¿Qué dices tú? Desde Asturias a Barcelona. Y dices tú, es carísimo viajar a Estados Unidos. No te digo cuando hagas la mudanza para vivir en Estados Unidos o en Canadá, que igual te sale 12.000 o 13.000 euros hoy en día, actualmente, por el tema de la guerra de Ucrania y por el tema de la tontería de dos países eslavos de mierda, dos países eslavos de mierda, que Europa está apoyando y que no hay que apoyar, porque si apoyamos a los eslavos estamos apoyando a Rusia. Los eslavos no pertenecen a Europa, los eslavos pertenecen a la Unión Soviética. Nosotros tenemos que estar unidos, no separados, unidos. Y los eslavos no son europeos, son eslavos. Es una raza aparte, no pertenece ni a la Unión Europea. ¿Qué está pasando? Que el presidente de Ucrania quiere ser europeo y quiere tal. Es que no puede ser europeo.
Eso es para empezar. ¿Cómo vais a ser europeos si no podéis? Y es eso, o sea, la condición es esa. O sea, ¿cómo va a haber países como América, continente europeo, apoyando a Ucrania cuando Ucrania igual está cometiendo grandes delitos? Y cuando los políticos españoles piensan que Ucrania es la indefensa, la que no tiene armas, ¿eh? Que esto igual lo hizo Zelensky o lo hizo Putin, para tocar los cojones, para subir la gasolina, para subir el dinero a la gente, para empobrecer a Europa, y para gastar armamento nuclear o armamento de energía no sostenible, y para decir, porque la excusa de Putin, dice, no, es para proteger a Rusia de la OTAN. Mira, Putin, no me hagas reír, porque Rusia, o sea, no tiene ningún problema Rusia, el único problema lo tienes tú. Y el problema, OTAN no te va a atacar, eso es lo segundo. Pero el problema es que vivimos, el continente europeo vive como vecinos, que tenemos a los eslavos dando guerra, porque son una gente que da guerra, que no son felices, porque no son felices, son eslavos, no tienen la felicidad y encima no entienden el castellano. Entonces son personas que trabajan para vivir, pero no son felices. Y eso se sabe. O sea, puedes ir a Bielorrusia, puedes ir a Ucrania, puedes ir a Rusia, no son felices. Son felices dando por el culo. Y yo solicito, ojalá que me escuche Jesucristo o alguien en este mundo, o que haya una fantasía, que por favor, que el continente europeo se separe de la Unión Rusa. Eso es lo que me gustaría a mí. Rusia es un problema para el mundo. Rusia es un cáncer para Europa y para Occidente. Porque la gente de Europa quiere viajar a Estados Unidos y están subiendo el precio. O sea, España, ahora mismo, España, para viajar en España, tienes que tener en la cartera o en la cuenta bancaria $30.000 o $8.400 en la cartera. O más dinero de lo habitual. Porque no llega. O sea, un americano no puede pagar X dinero porque no tiene dinero suficiente para viajar a España. Ni un español puede viajar a Estados Unidos. Entonces, ahí es donde digo yo, ¿por qué los continentes se separaron? Mucha gente me dice, no, se separaron por algo. O para no vernos, a ver. Es que son tonterías. Yo escucho cada gilipollez en España que digo yo, sois subnormales todos. O sea, la mentalidad de un español y de una española, ¿qué es? La mentalidad de un subnormal, de mierda. Ese es el problema de la sociedad que tenemos. Y ese es el motivo de los españoles. Es preocupante, es muy preocupante en este programa que estoy haciendo, es muy preocupante que muchos españoles estén arruinados, no puedan pagar el piso, no puedan pagar la casa, no puedan irse de vacaciones, y estén subiendo a Europa el dinero. Y hay mucha gente que quiere irse de otro país, hacer la mudanza, ir a Estados Unidos a vivir, no puede vivir. Tiene que quedarse en España viviendo con papá y mamá, o como lo que está pasando en Estados Unidos también, que hay muchas jovencitas que viven con papá y mamá, y encima no pueden salir a conocer a España, y son muy pocas afortunadas, españolas y americanas que puedan viajar a Europa o América. Son muy pocas. Yo conozco gente asturiana que están viajando en Canadá
Y son muy pocas personas que se permitan el lujo de la diversión de ir a Canadá, de ir a Estados Unidos, ir a México. Son muy pocas personas. Y es ridículo que en el siglo XXI hay una guerra entre Ucrania y Rusia, cuando también América, no Canadá, pero sino América, tiene el dólar muy bajo, y está debilitado, digámoslo así, como Europa. Canadá no, porque Canadá pertenece al Reino Unido y tiene el dólar un poco alto, pero bueno, da igual. La cosa es que los precios en Canadá son muy altos para un europeo. Y claro, vas a dormir a Canadá o a comer algo en Canadá y son el doble más caro que en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Que Estados Unidos siempre fue un gran país y lo será. Y lo será. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy en día Estados Unidos lleva 30.000 años siendo el mejor país con sus reservas inglesas, viviendo como viven. Ahora mismo están jodidos porque están dando tanques a los rusos, a los ucranianos, y es así. O sea, me parece una vergüenza que los continentes se separen, el continente europeo pertenezca a Europa como vecino ruso. Sabemos muy bien que los rusos no van a ayudarnos. Los rusos no van a hacer un puente para poder pasar los asiáticos, los europeos, los americanos y de otros sitios. No van a hacer eso, porque no pueden. Hay mucha gente que lo desea, pero no va a llegar el fin. O sea, va a llegar el fin de nuestra muerte, de nuestro final de la especie humana, y nadie va a decir, oye, teníamos que hacer un puente amistoso, Rusia y América. Nunca lo van a hacer. Nunca, porque son países empobrecidos. Son países que están... Yo creo que la población rusa y la población americana están esperando que haya un puente. Todos estamos esperando que haya un puente. Pero el problema es la ciudadanía rusa. Es la ciudadanía rusa que está apoyando a Putin en la guerra. Que hay rusos que apoyan a Putin porque Putin es la hostia. Claro, Putin es la hostia porque es comunista. Y tenéis una bandera que no es comunista, es una bandera de libertades, de colores, blanco, rojo y azul. O sea, y me estás diciendo que en Rusia hay libertad. No hay libertad en Rusia. No existe la libertad en Rusia. La libertad en Rusia ya no existe. Existe la dictadura en Rusia. Rusia ahora es Cuba, pero en gigante. Rusia es Cuba, pero en gigante. La gente tiene dinero, sí, alguna. Otra no tiene. Y la que tiene dinero puede ir a viajar. Y la que no, no puede viajar. Y es así. Es muy triste que vivamos en un mundo conectados con Rusia, cuando Rusia es comunista, China es comunista y nosotros somos liberales. Es muy triste que un país como Alemania sea liberal, y cuando tú vas de vacaciones con tus padres no te dejan divertirte, no te puedes andar por ahí. Alemania, por ejemplo, Colonia, que es una ciudad pequeña de Alemania, tú puedes andar de paseo. Tú llegas a un destino y ya llegas. Es que me conozco hasta la calle de la señora. Es así, o sea. O sea, me conozco una calle de Alemania, que es impresionante, porque yo pensé que Alemania era grande
y fea, pero a ver, no era tan fea cuando llegué a Alemania. Y gracias a mi viejo, a ver, conocí Bélgica, conocí Alemania, conocí 2 veces Bélgica, fui otra vez a Francia. Bueno, conocí países, pero Alemania, para mí no me gusta Alemania, ni casarme con una alemana. O sea, estaríamos locos si me caso con una alemana. Y es eso, o sea, estaríamos locos. Y eso es la cosa. La cosa es eso, o sea, date cuenta que yo no me casaría con una alemana. Así te lo digo. Yo conozco todos los países, a ver, Alemania, Bélgica, Holanda, y ya. Y es eso, o sea, la cuestión es esa. Y la cosa viene de eso, o sea, eh, yo conozco todos los países y bueno, decir que ya me gustaría, eh, bueno, a ver, intentar hacer otras cosas. Y bueno, me gustaría, por ejemplo, os voy a decir lo que me gustaría. Ya me gustaría casarme con una gringa, con una americana, pero claro, ese es el problema. Los continentes siguen separados. Y claro, es muy difícil que un país como España tenga unas libertades y unas cuestiones necesarias. Y bueno, decir que la vida es algo más que una vida. La vida está para poder vivirla, para poder sentirla, para poder eso. Y es eso, o sea, me parece una gilipollez lo que está pasando, lo de Ucrania y lo de Rusia. La gente en España está así, está esperando el momento que tenga dinero. Yo conozco gente en Instagram gente que viaja y yo me pregunto, esa gente que viaja a Estados Unidos tiene suerte de tener ese dinero y esos padres que tienen dinero y trabajan por sus hijos. Vale, a mí yo no tengo esa oportunidad, pero ya me gustaría casarme con una gringa y tal. Yo conozco todos los países, Alemania, como dije, y tal, y ya hoy, esta semana, me iré de vacaciones a Inglaterra. Y a Inglaterra, sobre todo, a conocer Inglaterra, ¿no? No conozco Inglaterra, me gustaría conocerla, pero voy a ir mañana, que hace fresco, que España está en un nivel caluroso, y decir gracias a todos y a todas por escuchar este programa y estar con nosotros una vez más. Que os divirtáis en vuestros países y que seáis muy felices. Buenas noches, yo me llamo Luis Lastra Fernández y este es mi podcast, mi programa y nos veremos en cualquier momento. Muchas gracias.